Revelado, el increíble momento en que me echaron de mi hogar tras 30 años de amor y sacrificio. Era una fría mañana de octubre cuando la vida de Javier dio un giro inesperado, un instante que cambiaría su destino. Tras 3 décadas de dedicación y esfuerzo, su propio hermano lo echaba de la casa familiar, un hogar que había sido testigo de sus sueños y sacrificios. El abuso del calor distinto del sol se unió a la frialdad de la traición en el aire. La angustia lo envolvía como un manto oscuro, empujando a Javier hacia un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho mal? ¿Era su deseo de una vida mejor lo que había provocado esta ruptura? La traición lo calaba hondo, sus pensamientos giraban en torno a la ironía de que la familia, el refugio más seguro, se había convertido en su prisión. A medida que caminaba por las calles del barrio, la calidez de los vecinos que alguna vez le sonreían se tornaba en murmullos, en miradas furtivas que despertaban en él una sensación de incertidumbre. Su mente acelerada le recordaba cada sacrificio, cada hora extra en la oficina, todo lo que había hecho en nombre de la familia. Era un pilar invisible, un esfuerzo que, en lugar de ser apreciado, había sembrado en su hermano una envidia corrosiva. Mientras se sumía en pensamientos oscuros, el peso de su vida se hacía cada vez más insoportable, el dilema moral aplastaba su pecho como una roca. Valía la pena seguir luchando por un futuro que parecía desmoronarse. Los fantasmas del pasado lo acorralaban. Aún así, una chispa de determinación brotaba de su interior. Se había matriculado en la universidad con la esperanza de obtener un título que significara algo, algo que le devolviera el control sobre su vida. Pero ahora, con su hogar perdido, se cuestionaba si valía realmente la pena. Los murmullos de sus vecinos, el desgaste de su alma, lo hacían sentir como un paria, atrapado entre el amor que había dado y el dolor que recibía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se encontraba en un limbo emocional, entre la ira y la desesperación, cuando lo inesperado lo llevó a redescubrir su pasión por la pintura. Un antiguo caballete guardado bajo la pena de años de rutina, se convirtió en su salvación. Al sentarse en un parque con el viento acariciando su rostro, comenzó a trazar líneas y colores, cada trazo un grito de liberación, una forma de expresar el amor que había dado y el dolor que ahora lo consumía. La explosión de emociones lo envolvía en un torbellino de sensaciones, transformando su angustia en arte. Pero mientras se sumía lentamente en esta nueva conexión, las sombras del pasado no desaparecían. Las tensiones con su hermano se intensificaban. Algunos días después, tras una exposición local, su hermano apareció por sorpresa. Javier sintió como su corazón se detenía, el rostro tenso de su hermano anunciaba una confrontación inevitable. Las verdades ocultas se desataron como un torrente, inundando el espacio con un conflicto que había estado latente por años. A medida que las palabras hirientes volaban entre ellos, la angustia se transformó en un estruendo en su pecho. La herencia, que en un momento había sido un símbolo de unión, ahora era el eco de su separación. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su búsqueda personal y las ataduras familiares, o estaba condenado a perderlo todo? La incertidumbre lo devolvía una y otra vez a esa pregunta crítica: ¿valdrá la pena el sacrificio si al final se pierde? ¿A la familia? Un nudo se formó en el estómago de Javier al ver a su hermano en la galería. Un cuerpo que había compartido risas, sueños y secretos ahora se erguía como un extraño. Las palabras hirientes resonaban aún en su mente. Su hermano, en un torbellino de celos mal disimulados, había destrozado años de relación en apenas unos minutos. Pero Javier, en medio de su dolor, se dio cuenta de que debía enfrentar esta realidad, ya no podía permitir que su vida girara en torno a la opresión familiar. Decidido a seguir su camino, tomó la decisión de quedar bien consigo mismo, un pacto sagrado que le devolvería la esperanza perdida. La pintura, su refugio durante esos días oscuros, se convirtió en su único lenguaje. Paseaba por la ciudad recolectando colores, comprando pinceles, transformando sus emociones en arte tangible. Sus creaciones se volvieron un diario visual, cada lienzo reflejaba sus emociones más profundas, la pérdida, el amor, la traición y sobre todo,
la búsqueda de un nuevo horizonte con cada nueva pieza, creció su confianza. Decidió compartir sus trabajos en redes sociales, convirtiéndose en un caleidoscopio de tinta y pasión, descubriendo que había un mundo allá afuera que no solo lo veía como el hermano fracasado, sino como un artista emergente. El reconocimiento comenzó a florecer poco a poco. Sus obras comenzaron a recibir comentarios de apoyo, admiración y, sorprendentemente, ofertas para participar en exposiciones más prestigiosas. Pero con cada nueva oportunidad venía un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. El eco de la traición familiar resonaba en su mente y le generaba una duda persistente: ¿podría realmente brillar sin su familia a su lado? El peso emocional que cargaba era inmenso, y a veces la nostalgia lo abrumaba. Se encontraba una tarde en su estudio observando un lienzo en blanco. Las ansias de crear lo invadieron, pero de igual manera aparecieron las sombras de su pasado. ¿Qué pasaría si su hermano decidiera demandarlo por la parte que le correspondía de la herencia familiar? ¿Acaso eso se interpondría en su camino hacia el éxito? Javier tomó un profundo respiro, sintiendo cómo la frustración se desvanecía poco a poco. Era momento de encarar sus miedos de una vez por todas. Al día siguiente, cuando Javier decidió visitar a un abogado para buscar información sobre sus derechos respecto a la herencia, encontró su voz aterrada, pero decidida. Quería saber si había alguna forma de protegerse mientras continuaba su camino artístico. La consulta fue reveladora. Poco a poco, Javier fue comprendiendo los matices legales, las posibilidades y las limitaciones de su situación. Cada respuesta del abogado lo acercaba a la resolución, haciéndolo sentir cada vez más fuerte, más empoderado. Mientras salía, una idea brillante surgió en su mente. Si se enfocaba no solo en su arte, sino también en la articulación de su propia narrativa personal, tal vez podría replantear su vida. Pronto comenzó a escribir un blog sobre su viaje, entrelazando sus experiencias artísticas con reflexiones sobre la traición y reencontrar la propia identidad tras la adversidad. La escritura se convertía en un aliado poderoso, una salida donde podía volcar su sabiduría y su historia, alentando a otros a abrazar sus propios caminos. Justo cuando sentía que su viaje tomaba un rumbo claro, un mensaje inesperado de su hermano llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para reunirse, un intento de restablecer algún tipo de diálogo. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Javier sabía que tenía que decidir si se atrevería a enfrentar a su hermano una vez más. Era el momento de confrontar sus miedos más profundos y quizás reconstruir lo que quedaba de su relación familiar. La verdad prevalecería, pero en un camino lleno de incertidumbre. ¿Sería capaz de encontrar un equilibrio entre su nueva vida y el dolor del pasado? Javier dudó ante la pantalla de su computadora, el mensaje de su hermano brillando en su bandeja de entrada como un faro intimidante. La tensión en su pecho aumentaba con cada momento que pasaba sin decidir. En cierto modo, el encuentro prometía una oportunidad de reconciliación, una posibilidad de compartir la historia que había comenzado a forjar en el último año. Pero el miedo a la traición lo mantenía anclado. En aquel instante se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a su hermano, sino a todos los miedos que había acumulado. Las horas previas a la reunión transcurrieron como un lento reloj de arena. Se sumergió en su blog, su escritura transformándose en un refugio donde plasmaba su angustia. Ante cada palabra que tecleaba, liberaba fragmentos de su alma. Sin embargo, la idea de lo que estaba por venir lo acechaba como una sombra inquietante. Debía encontrar su voz y su identidad por encima de las heridas. No podría dejar que la reunión con su hermano definiera su futuro, debía recordarse a sí mismo el progreso que había alcanzado. Al llegar al café donde habían acordado verse, la ansiedad lo invadió. La decoración modernista del lugar, vivo en colores cálidos, contrastaba con la frialdad de sus pensamientos. La familiaridad del entorno amplificaba su inseguridad. Se sentó en una mesa en la esquina, su mente en un torbellino de posibilidades. Cuando su hermano hizo su aparición, Javier sintió un revuelo de emociones. Lo reconoció en la instantánea de su rostro, la misma mezcla de frustración y anhelo que había creído erradicar. Sin embargo, la escena que vivía ahora era completamente diferente de la que recordaba. En vez de un encuentro desolador, lo que había ante él era una oportunidad de expresar su verdad. Javier comenzó su hermano con un tono vacilante. Era evidente que no había encontrado las palabras para esa conversación, igual que él. La tensión creció en el aire, una cuerda tirante esperando ser quebrada. ¿Por qué crees que esto va a ser fácil? Javier decidió ser directo.
No podía permitirse una conversación vacía, un intercambio que no fuera más que formalidades. La dureza de sus propias palabras lo sorprendió, pero sabía que la sinceridad era su único camino. No puedo seguir con las mismas dinámicas que nos arrastraron a este punto. A medida que se desarrollaba la conversación, Javier comenzó a nutrirse de su fortaleza interna. Compartió su camino, como el arte se había convertido en su salvación, como había decidido dejar de ser una sombra. Su hermano, al principio a la defensiva, pareció relajar su postura conforme escuchaba. Por momentos su faceta de celos se desvanecía para dar paso a una vulnerabilidad que no había anticipado. Las palabras se entrelazaron en un diálogo sincero, donde ambos exploraban las causas de su separación. Sin embargo, la charla no estaba exenta de tensiones. Javier disparó sus verdades, pero su hermano también arremetía con argumentos que revelaban heridas del pasado y resentimientos no resueltos. Las emociones fluctuaban entre el culpable arrepentimiento y la necesidad de sanar. Por un instante Javier se sintió a punto de ceder a la desesperación. ¿Y qué hay de la herencia?, preguntó su hermano, provocando un silencio pesado. La mención del legado familiar no solo traía consigo un eco de dolor, sino también la posibilidad de una batalla legal. Javier se sintió expuesto, como si el terreno que había comenzado a construir se tambaleara ante una simple observación. Soy más que la herencia y aunque no podemos cambiar lo que pasó, quiero que sepas que estoy aquí para reconstruir, no para pelear. Esa afirmación resonó en el aire entre ellos, un paso hacia un posible entendimiento. Pero el camino hacia la sanación era laberíntico y aún lleno de espinas. Al salir del café, Javier sintió que había enfrentado a su hermano, pero el desasosiego persistía. La lucha por su identidad y la búsqueda de reconciliación con el pasado aún no llegaban a su fin. Ahora la pregunta que lo atormentaba era: ¿sería capaz de liberar por completo su voz o seguiría sintiendo la opresión de su historia familiar? En ese instante su teléfono comenzó a vibrar con otro mensaje. Una invitación a una exposición de arte que podría cambiar su carrera. El eco de la promesa de reconocimiento y éxito resonaba, pero su mente todavía estaba atrapada en la reunión. La dualidad del camino se alzaba nuevamente ante él. ¿Elegiría el arte sobre la carga del pasado, o la pesada herencia de su familia lo seguiría persiguiendo? La mañana siguiente el sol iluminaba su habitación, pero Javier no sentía su calidez. La angustia compartida con su hermano se había transformado en un persistente eco en su conciencia. Se sentó en la cama, el teléfono seguía en la mesa, la invitación a la exposición brillando entre los mensajes no leídos. En ese momento de introspección, entendió que la decisión no era solo sobre el arte, sino sobre él mismo y su futuro. El blog se había convertido en su refugio, un lugar donde podía expresar pensamientos que a menudo se atoraban en su garganta. Sin embargo, aquella mañana, sentía deseos de convertir su dolor en algo tangible. Se sentó frente a la computadora, y escribió un nuevo post titulado, La herencia de la voz. Cada palabra fluyó, cada línea se convirtió en un modo de reivindicar no solo sus aspiraciones artísticas, sino su derecho a ser escuchado. Mientras tecleaba, la incertidumbre de lo que había compartido con su hermano seguía cerniendo sobre él como una nube. Su hermano representaba más que un vínculo familiar, era el símbolo de todo lo que había dejado atrás. Javier se preguntaba si podría establecer una conexión auténtica y reconstruir ese lazo mientras cada uno arrastraba su propio dolor. En su escrito, recordó las tardes en el estudio de su madre, donde el arte vibraba en el aire. Eran momentos de creación, de diálogo sin palabras mientras los pinceles danzaban sobre el lienzo. Si el arte fue nuestro refugio, ¿cómo permitir que la herencia rompa nuestras alas?, se preguntó a sí mismo. Necesitaba abrazar esa conexión, no dejar que sus raíces se convirtieran en una carga. Decidido a ir a la exposición, hizo planes mentalmente mientras se preparaba. La idea de presentarse ante un público de desconocidos parecía monumental, un riesgo necesario para confirmar que había logrado salir de la sombra. Era su primera oportunidad para mostrar su arte, su voz. Comprendió que debía ser valiente no solo en el discurso, sino en la manifestación de su ser. Llegó al espacio de la exposición y el ambiente palpitaba de energía creativa. Artistas, críticos, amantes del arte charlaban animadamente. Javier sintió un nudo en el estómago al verse rodeado de personas apasionadas. Se acercó a un rincón donde colgaban sus obras, cada lienzo transmitía su historia. Se dio cuenta de que había dejado de ser un mero espectador en su vida, ahora era partícipe activo. Al observar el rostro de la gente frente a sus piezas, sintió una mezcla de temor y emoción.
Una mujer se detuvo contemplando su obra Ruptura, que simbolizaba su lucha con el legado familiar. Notó cómo la admiración en sus ojos se transformaba en una comprensión profunda. Esa conexión instantánea lo llenó de aliento. Era su voz, su mensaje resonando con otra persona. Sin embargo, el momento se vio interrumpido por la aparición de su hermano, quien, al verlo, se sintió rápidamente fuera de lugar. Javier lo miró y aunque la tensión aún flote entre ellos, esta vez estaba más preparado. No era solo un artista mostrando su obra, era un hombre que había enfrentado sus demonios y estaba listo para una nueva conversación. ¿Qué haces aquí?, preguntó su hermano, mirando alrededor con la incomodidad de alguien que no ha sido invitado. Vine a mostrar quién soy, a hacer visible mi voz, respondió Javier con determinación. Cada palabra constituía un acto de autodefinición. Aquello no solo era una exposición, era una declaración de independencia. El diálogo se tornó más intenso, las heridas del pasado y la búsqueda de aceptación emergieron nuevamente. Pero en lugar de permitir que el resentimiento lo anclara, Javier eligió la valentía de la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no podría sanar por completo sin abordar todos sus conflictos, incluida la carga de la herencia. El legado que le había acomplejado durante tanto tiempo podría ser un impulso, no un lastre. Mientras la charla se intensificaba, el clamor de la exposición resonaba en segundo plano, la energía vibrante de los asistentes contrastaba con lo que estaba ocurriendo entre los dos hermanos. Las tensiones se entrelazaban, pero Javier comprendió que esta era otra oportunidad de sanación, no solo con su hermano, sino consigo mismo. A medida que intercambiaban palabras cargadas de significado, Javier sintió que cada discusión sobre su herencia, cada golpe emocional, lo acercaba más a liberarse de esas ataduras pasadas. Sería este el momento en que finalmente pudieran superar sus heridas acumuladas. De repente, una invitación inesperada surgió de su hermano. Le ofrecía una sociedad en el manejo de la herencia familiar, una oportunidad para colaborar en vez de competir. Era un giro que podía ser un camino hacia adelante, una decisión que podía definir su futuro. Pero ¿podría confiar en su hermano después de todo lo que habían atravesado? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras el mundo a su alrededor continuaba con su curso, dejándolo en una encrucijada que podría transformar no solo su vida profesional, sino todo su ser. El murmullo de la exposición se transformó en un fondo lejano mientras Javier luchaba con la oferta de su hermano. Una chispa de esperanza se entrelazaba con el escepticismo. La idea de colaborar, de unirse en vez de enfrentarse, lo instigaba, pero el miedo al rechazo afectaba su juicio. ¿Por qué ahora?, preguntó Javier, el tono de su voz apenas ocultaba el desafío. A su alrededor, los ecos de vidas entrelazadas y sueños compartidos pasaban desapercibidos. Todo lo que había construido en ese momento, todo lo que había expresado a través de su arte, podría desmoronarse con una elección errónea. Porque creo que juntos podemos revivir lo que teníamos, contestó su hermano. Las palabras parecían sinceras, pero la traición de años pasados resonaba con más fuerza. Javier se sintió como si caminara sobre un campo minado. Cada palabra y gesto de su hermano podía provocar una explosión de emociones. Mientras su mente se debatía en esta arena movediza, recordó la esencia de su arte. No era simplemente una forma de expresión, era su voz dándole vida a sus experiencias y sentimientos. Esa reflexión transformó la confusión en claridad. Tal vez la sociedad no significara necesariamente una repetición de viejos errores. Podría ser una nueva oportunidad para redefinir su relación. Sin embargo, el temor lo asedió. ¿Podría realmente convivir con los demonios de su pasado, limar asperezas y construir algo nuevo? Se dio cuenta de que para avanzar debía aceptar su vulnerabilidad. Sabiendo que el riesgo estaba en su esencia, eligió afrontar su incertidumbre en lugar de huir. Dame tiempo, respondió, sintiéndose más seguro al formular su límite. Quiero pensar en esto. Mientras empezaba a pensar en un espacio donde podían trabajar juntos, la idea de su arte se convirtió en una metáfora de su propio viaje. Tal como había pintado su ruptura, así debía abordar esta nueva relación, desde la sinceridad y el dolor, pero también con la esperanza de una nueva paleta de colores. Los días siguientes fueron un río de emociones. Javier regresó a su estudio, que había vuelto a ser su refugio. Pasó horas frente al lienzo, donde el movimiento de su brocha ahora reflejaba no solo su memoria, sino su deseo de sanación. En su vulnerabilidad descubrió que el arte podía inmortalizar el dolor, pero también ofrecer una forma de conexión. Después de una semana de reflexión,
mientras algunas de sus inseguridades se calmaban, decidió contactarlo. No solo sería un encuentro sobre la herencia, sino un espacio para construir un nuevo entendimiento. Tras algunos mensajes, se acordaron para un café en el viejo lugar al que solían ir con su madre. La mañana de la reunión, Javier sintió un torbellino de emociones. No solo se enfrentaba a su hermano, también se encontraba a sí mismo en medio de la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles. Estaba a punto de abrir la puerta a un cambio transformador, pero la angustia de la reacción de su hermano aún permanecía presente. Al entrar en el café, lo encontró esperándolo en una mesa al fondo. La tensión en su pecho se incrementó. ¿Estaré preparado para esto?, se cuestionó mientras tomaba asiento, la mirada de su hermano pesando fuertemente. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó su hermano, una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. Javier inhaló profundo, sintiendo la energía vibrante en el aire. La conversación que estaba por comenzar no solo tenía el potencial de cambiar su relación, sino que podría redefinir su camino profesional y personal. Era el momento de abrir su corazón, a la vez que se preparaba para enfrentar lo desconocido, el verdadero legado que había decidido aceptar, pero en el transcurso de esa charla, la revelación de un secreto familiar oculto podría cambiar radicalmente lo que ambos habían conocido hasta entonces. ¿Estaría Javier listo para enfrentar una nueva verdad que al fin y al cabo podría unirlos o separarlos de manera irrevocable? La atmósfera del café se cargó de un silencio tenso mientras Javier miraba a su hermano, tratando de leer en su expresión lo que podía esconder. No podía evitar recordar los momentos de su infancia, cuando todo parecía más simple, las risas resonaban y las esperanzas eran compartidas en un hogar que ahora parecía un lugar distante. Silencio. La historia entre ellos era más que palabras, era la esencia de su vida, un lienzo manchado de amargura y promesas rotas. Quizá deberíamos hablar de lo que pasó, sugirió Javier, la voz temblorosa, la mente revuelta por viejos recuerdos de peleas y resentimientos. A medida que las palabras salían, se sentía más expuesto, libre, pero también vulnerable. La verdad había estado quieta demasiado tiempo, como una sombra que amenazaba con aplastarlo. Su hermano lo observaba, como si analizar cada palabra. Hice mal, lo admito. Pero también hay cosas que tú no sabes, respondió, su voz temblando detrás de una coraza que había construido. Javier sintió que ese eco de duda podía convertirse en el inicio de algo renovador. Los minutos transcurrieron mientras ambos se adentraban en el dolor compartido. Pidieron cafés, y en esos breves instantes de inercia, la tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Sabes? Mi vida se ha sentido vacía desde que nos distanciamos, confesó su hermano. Javier notó que había un anhelo de reconciliación en su mirada, una chispa de vulnerabilidad que resonaba con su propio deseo de sanar, pero el camino hacia la reconexión estaba emboscado. Los secretos familiares ocultos de los que la conversación había empezado a brotar, amenazaban con sumergirlos en aguas aún más turbulentas. Javier lo sabía, había una historia que merecía ser revelada y, sin embargo, el miedo a lo que pudiera desencadenar lo mantenía renuente. Mientras su hermano hablaba, Javier comenzó a cuestionar la imagen que había construido de sí mismo a lo largo de los años. ¿Quién era él sin el dolor del pasado? ¿Sería capaz de perdonar? La habilidad de su hermano para abrirse, a pesar de sus errores, encendió en Javier una necesidad de evaluar su propio papel en aquella encrucijada. Tomar una decisión ahora era crucial, no solo para ellos, sino para su arte y su futuro. Finalmente, un susurro de verdad emergió de la conversación. Hay algo que no he contado. Algo que siempre pensé protegerte, dijo su hermano, la voz firme pero quebrada por la inquietud. Javier sintió un escalofrío. La revelación era inminente, la tensión se agudizaba como un hilo al borde de romperse, el café, el bullicio a su alrededor, el aroma del café recién hecho, todo se desdibujó en el instante en que su hermano dejó caer la bomba. No soy quien crees que soy. Nuestra historia se basa en un secreto que lleva años oculto, un secreto que siempre nos ha separado. El corazón de Javier latía con fuerza. En el aire el miedo y la intriga se entrelazaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la voz apenas un susurro. Se dio cuenta de que esta revelación podría ser el catalizador de un cambio en todo lo que había conocido. Mientras su hermano se preparaba para revelar aquello que había mantenido en la penumbra, Javier sintió que una nueva etapa de su vida se estaba gestando ante él. Una profunda necesidad de entender quién era realmente el hombre que tenía al frente, y el papel que esta verdad podría jugar en su propia identidad, lo abrumó. Estaría preparado para aceptar una nueva realidad que podría transformar su vida y su arte para siempre.
Su corazón estaba a punto de estallar, pero había algo más. En esa búsqueda de verdad, la esencia de su arte podría finalmente encontrar su voz más auténtica, y así, con la adrenalina palpitante en sus venas, fue consciente de que lo que oiría a continuación cambiaría por completo su entendimiento de sí mismo y de su familia. En ese preciso instante se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir parte de su legado, una verdad que podría transformar no solo su relación con su hermano, sino también su concepto del amor y del sacrificio que había dado durante toda su vida. Javier sintió que el aire se volvía denso. Su hermano, por fin, abriría la compuerta de un secreto que podría tumbar la estructura de su relación. La mirada de su hermano se tornó seria, cargada de una sinceridad que Javier nunca había esperado ver. Era un momento decisivo, uno que definía el futuro de ambos. Todo comenzó hace años, su hermano empezó tragando saliva. Te mereces saberlo, aunque no sé si lo entenderías. Las palabras se amontonaban en su boca, como si cada una de ellas pesara toneladas. Javier se incluyó en su propio silencio, convencido de que cada fracción de segundo era un paso más hacia una verdad que podría sacudir su ser. ¿Te acuerdas de aquella vez que te prometí que siempre estaría a tu lado?, prosiguió su hermano, evitando la mirada de Javier. Esa promesa fue más difícil de cumplir de lo que pensabas. La voz se le rompió y a pesar de la tormenta de emociones, Javier percibió un destello de arrepentimiento. Algo le indicaba que su hermano no estaba simplemente preparado para una defensa, estaba listo para rendirse. El café burbujeaba a su alrededor, pero todo se sentía distante. Javier se centraba en la revelación que se avecinaba, tratando de entender cómo algo en lo que había confiado tanto podía desmoronarse en un instante. Tuve que tomar una decisión que me desgarró, continuó su hermano, ahora más firme. Cuando quedé asombrado por la verdad que descubrí, no sabía cómo decírtelo. No solo teníamos un padre diferente, sino que la verdad sobre nuestra familia era más oscura de lo que jamás imaginaste. La palabra oscura colisionó con los recuerdos de su infancia, y Javier sintió una punzada en el estómago. ¿Qué significaba esto para su identidad? A medida que su hermano narraba su doloroso descubrimiento, Javier reflexionaba sobre su vida. ¿Durante cuántos años había estado enfrentándose a fantasmas que ni siquiera comprendía? La lucha que siempre había tenido parecía ahora una batalla con un enemigo invisible, un enemigo incrustado en el mismo tejido de su legado. Siempre quise protegerte, pero el peso de este secreto me ha consumido, dijo su hermano, y Javier sintió la vulnerabilidad en esa declaración. En una extraña mezcla de rabia y tristeza, Javier cuestionó cómo podía perdonar a alguien que había estado callado demasiado tiempo, pero a la vez, la misma fragilidad del hombre frente a él le perturbaba. Era una imagen que retumbaba en su alma, un eco de un pasado que no podía borrar. Mientras su hermano continuaba hablando, una parte de Javier empezó a clarificarse. Tal vez el arte, el verdadero propósito de su vida, no solo residía en la estética, sino en la verdad. Reconectar con su hermano podría ser la fuente de inspiración que anhelaba. Ahí estaba la tarea, primero entender lo que realmente había ocurrido, luego permitir que esa verdad se convirtiera en su motor. Se dio cuenta de que la verdad no solo se hallaba en la revelación de su hermano, sino también en cómo decidiría responder a ella. Las decisiones que tomaría en ese instante podrían, sin duda, definir el próximo capítulo de su vida y, por qué no, de su arte. El temblor dentro de él crecía ante la posibilidad de una nueva narrativa que podría emanar de todo lo que estaba por descubrir. Javier finalmente respiró hondo, sintiendo que, pase lo que pase, ya no podía volver atrás. ¿Cómo pudo quedarse en silencio tanto tiempo?, murmuró, y en sus propias palabras halló una semilla de determinación. Sin embargo, la inquietud permanecía. Era capaz de enfrentar la nueva luz que iluminaba su historia familiar, y aceptar todos los matices de su pasado. La incertidumbre le oprimía, dándole vueltas al estómago, mientras la revelación se acercaba a su clímax. Su última pregunta resonó en su mente: ¿hay alguna forma de reconciliar todo esto sin perderme a mí mismo en el proceso? Mientras su hermano parecía prepararse para desatar el final de su historia oculta, Javier sintió que el viaje hacia la verdad iba más allá de un simple diálogo familiar, era un camino hacia la redención personal, hacia el arte que aún no había creado. Con cada palabra que su hermano pronunciaba, se acercaba más a una realidad inquietante que necesitaría ser explorada. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para finalmente aceptar la verdad? Javier sintió que el tiempo se detenía mientras escuchaba las palabras de su hermano caer pesadamente sobre la mesa.
La atmósfera cargada, el olor a café, y el crujir del azucarero entre sus dedos eran simples ecos de un entorno que antes parecía familiar. Ahora, todo estaba distorsionado, cada elemento cotidiano reflejaba el caos interno que se estaba gestando. Su vida, su identidad, todo estaba a punto de redefinirse, la revelación giraba en su mente como una tormenta. Durante años había considerado su relación con su hermano un pilar inquebrantable, pero aquel momento encarnaba el desplome de un castillo de naipes construido sobre mentiras. Un padre diferente, ¿qué significa eso para mí?, pensaba entre imágenes de su infancia, del afecto genuino que siempre había percibido. ¿Acaso esos momentos habían sido falsos? ¿En qué parte de su memoria se escondía la verdad? Mientras su hermano intentaba explicarse, Javier sintió el impulso de interrumpir. Quería gritar, quería preguntarle por qué lo había mantenido en la oscuridad. Pero al mirar a su hermano, notó la angustia que se dibujaba en su rostro. Esa vulnerabilidad lo intimidaba, haciéndolo cuestionar si el verdadero asunto en discusión no era solo sobre secretos, sino también sobre el perdón y la reconstrucción. En un instante de introspección, Javier recordó ese primer lienzo que había pintado con su hermano, riéndose juntos bajo el sol de su infancia. ¿Era ese el refugio que quería recuperar? ¿O era el arte el verdadero bastión donde podría hallar sentido a esta nueva revelación? La pintura siempre había sido su escape, y a veces se preguntaba si no era, en cierta forma, un intento de capturar la verdad que siempre le había eludido. ¿Qué más hay?, se escuchó preguntar en un susurro. Esa pequeña pregunta, casi una súplica, abría la puerta a más descubrimientos. Su voz temblaba, pero en su interior había una chispa de valentía. Cuando descubrí que no compartíamos la misma sangre, sentí que mi mundo se venía abajo, confesó su hermano, mientras Javier se perdía en la profundidad de sus ojos. Aquella lucha resonaba en su propio pecho como si ambos estuvieran enfrentándose a la misma tormenta. Tuve que enfrentarme a mis propios fantasmas, perdí a mi padre, pero te tenía a ti. A medida que la conversación progresaba, Javier comprendió que, de algún modo, su hermano había tomado la decisión de protegerlo al mentirle. Aquella protección, aunque malentendida, le daba peso a la carga que siempre había sentido. Javier comenzó a vislumbrar cómo esa sombra de un secreto familiar podría transformarse en algo más, en una obra que podría comunicar lo que no se podía articular con simples palabras. Decidido a darle un nuevo rumbo a su vida, su mente ardía con una mezcla de confusión y determinación. Cada palabra que escuchaba lo empujaba a imaginar su próximo lienzo, una obra que capturara la complejidad de la verdad y la necesidad de aceptación. Sabía que su desarrollo personal y artístico dependía de esa conexión, de despojarse de cualquier miedo y abrazar finalmente su historia. No puedo permitir que esto me consuma, se decía, mientras sus pensamientos giraban en torno a la búsqueda de la reconciliación. La verdad podía ser su más poderoso recurso, sin embargo, también podía devorarlo vivo. Con cada inhalación, sentía que la oportunidad de reinventarse se acercaba, aunque el riesgo de perderse en ese proceso era aterrador. Y así, en medio del dolor y la revelación, Javier hizo un juramento silencioso: no dejaría que su vida se definiera por la carga de un secreto. Su próximo paso era claro pero incierto: confrontar la realidad y aprovechar cada emoción, cada matiz de su experiencia para transformar su arte. Sin embargo, había una pregunta que persistía en el fondo de su mente, una punzada de inquietud: ¿podría captar la esencia de esta nueva verdad y, a su vez, mantener lo que soy intacto? ¿O el arte que cree simplemente reflejaría un tormento que aún no comprendía del todo? Mientras su hermano compartía más detalles sobre los secretos de su familia, Javier se debatía entre la esperanza de un nuevo comienzo y el miedo a perderse en el proceso. Sabía que cada decisión, cada trazo en su lienzo podría ser un camino hacia la libertad, pero ese camino requería valentía. ¿Podría soportar el peso de esa nueva carga? La incertidumbre se instaló, pero la emoción de lo que estaba por venir también despertaba un nuevo impulso en su interior. Las semanas posteriores a la conversación con su hermano fueron una mezcla de caos interno y pequeña claridad. Javier pasaba sus días en el estudio, rodeado de lienzos en blanco que ahora parecían mirarlo con juicio. La perspectiva de ser un artista se sentía tanto liberadora como apabullante. Había pasado tanto tiempo creando desde un lugar de lucha emocional que no sabía si podría sostener ese nivel de autenticidad a medida que su propia vida se desmoronaba. ¿Qué es lo que quiero realmente expresar?, reflexionaba mientras mezclaba colores. Su mano temblaba levemente al elegir el pincel. Aquel momento de epifanía lo había transformado, pero también lo había dejado expuesto.
Necesitaba canalizar su angustia en algo tangible, algo que pudiera servir como un espejo de su nueva realidad. Javier se preguntaba si las sombras de su historia podrían convertirse en luz en sus obras. Ese día, decidió repintar un viejo lienzo que había dejado sin terminar. En lugar de un paisaje como había imaginado originalmente, ahora pensaba en retratar un tumulto de emociones. Usaría los colores más oscuros para simbolizar la confusión y el miedo, contrastándolos con algunos tonos brillantes que representaran la esperanza. Aquella dualidad, esa lucha entre lo bueno y lo malo, era precisamente lo que sentía en su interior. Mientras pinceladas tras pinceladas transformaban el lienzo, Javier sintió que en cada trazo se liberaba una parte de él que había estado atrapada. Sintió que estaba dando forma a su verdad y a la vez liberándose de la carga. Cada color se convertía en una confesión, cada forma en un susurro de su alma. En ese proceso la tristeza y la alegría se entrelazaban, y descubrió que podía existir belleza incluso en el dolor. Las noches, sin embargo, eran algo más complicadas. Despertaba de súbito, angustiado por el revoloteo de sus pensamientos. ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a llegar para descubrir quién soy?, se repetía a sí mismo en un susurro ahogado. La batalla con su identidad se intensificaba con cada día que pasaba. Se dio cuenta de que el arte no sería suficiente, debía enfrentarse a los fantasmas que lo habían perseguido por años. Un sábado, mientras ordenaba su estudio, encontró una pila de cartas viejas que había recibido de su madre. Con nerviosismo, las abrió. Cada palabra de amor y cuidado contenía un peso que no había reconocido antes. Se preguntó si su madre, conocedora de sus antiguas inseguridades, había intuido sus temores sobre su paternidad. Un tipo de interrogante que quedó pendiendo en su mente. ¿Sabía ella cuál era la verdad de su familia y decidió dejarlo en la oscuridad por su bien? La revelación sobre su hermano había sacudido los cimientos de su vida, pero también estaba susurrando verdades sobre su madre que aún no había considerado. Esa noche, mientras intentaba dormir, sintió una mezcla de determinación y miedo. Sabía que debía hablar con ella, enfrentarla, y preguntar sobre la historia familiar que había sido cuidadosamente escondida. Este diálogo sería crucial, su propio crecimiento personal dependía de ello, cada paso que tomaba lo acercaba más hacia una identidad liberadora, aunque en las sombras persista el miedo de no encontrar lo que buscaba. Javier se dio cuenta de que su viaje personal no era solo sobre la pintura, sino sobre recuperar a su madre, confrontar sus miedos y, finalmente, descubrir quién era en realidad. Pero de repente se sintió observado, como si las paredes mismas estuvieran atentas a su transformación. Mientras matizaba el último toque en su próximo cuadro, una inquietud se instaló en su estómago. Cuando le haga esas preguntas a mi madre, ¿qué verdades podrían surgir? ¿Estaré preparado para lo que debo escuchar? La confrontación que se encontraba a la vuelta de la esquina no solo prometía abrir viejas heridas, sino también legitimar su camino hacia la sanación. La incertidumbre de lo que descubriría amenazaba con aplastarlo. La próxima elección era crítica, podría enfrentar la verdad. Aunque ésta confirmara sus mayores temores. Su mente giraba en torno a esa posibilidad, con la emoción y el pavor empujándolo hacia adelante, un paso más cerca de la transformación que tanto anhelaba. Javier se encontraba frente a su madre, el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado semanas preparándose mentalmente para este momento, la incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su interior. La verdad que había descubierto sobre su hermano le había abierto las puertas a interrogantes que nunca había concebido sobre su propia identidad. Las cartas, los recuerdos, todo lo que había empujado a su interior durante años, clamaban porque se enfrentara a la realidad. «Mamá, ¿hay algo que deba saber sobre nuestra familia?» La pregunta salió de sus labios con una mezcla de fragilidad y determinación. Sus ojos, llenos de una necesidad inquebrantable por la verdad, se encontraron con los de ella. Por un instante el mundo pareció detenerse y un silencio denso los envolvió. Ella, después de un largo suspiro, comenzó a hablar. Sus palabras se entrelazaban con recuerdos y secretos, revelando una historia que había permanecido oculta. La revelación de un amor prohibido, la complejidad de emociones y decisiones que llevó a su madre a proteger a sus hijos del dolor de la verdad. Javier escuchaba, cada palabra calando hondo, desmenuzando lo que conocía sobre sus raíces y la familia que había asumido como la única verdad de su vida. A medida que se abría el camino hacia la comprensión, Javier sintió que las piezas comenzaban a encajar. La traición de su hermano ahora resonaba con más claridad, pero a la vez, la culpa que había cargado lo liberaba del peso que lo había oprimido durante tanto tiempo.
La percepción de lo que había sido una familia fracturada se transformaba en la oportunidad de construir algo nuevo. Finalmente entendía que la valía de su vida no dependía de la sangre, sino de las elecciones que hacía, de los lienzos que decidía pintar, de la vida que decidía vivir. La conversación con su madre se sintió como una purga, cada palabra revelada era un paso hacia la sanación. Cuando terminó, Javier sabía que ya no había vuelta atrás. Se había liberado de las sombras del pasado, permitiendo que su voz y su arte florecieran sin limitaciones. En los días siguientes, Javier se volcó en su arte como nunca antes. Cada trazo en el lienzo parecía resonar de manera más significativa. Se había comprometido a abordar su historia desde el dolor, pero también desde la esperanza. Decidió crear una serie de obras que relataran su viaje personal, no solo sus traumas, sino también su sanación, su nueva perspectiva sobre el amor y la familia. La exposición que había ansiado durante meses ahora se transformaría en una manifestación visual de su transformación interna. El día de la exposición llegó y Javier se sintió preparado. La sala de arte, adornada con sus creaciones, vibraba con energía. Miradas admirativas se fijaron en sus obras, cada una más impactante que la anterior. Creciendo entre las sombras capturaba su caos emocional, mientras Renacimiento simbolizaba su enfrentamiento con la verdad. Cada pintura se convirtió en un testimonio de su viaje, profundamente emocional pero tan liberador. Mientras compartía su historia con los asistentes, el reconocimiento se sintió abrumador. El aplauso no solo era para un artista emergente, sino para un hombre que había encontrado su voz. El dolor no había desaparecido, pero había sido canalizado en arte. Al final de la noche, una oferta de un prestigioso galería llegó, invitándolo a exhibir su obra en una plataforma mayor. Una oportunidad que jamás habría imaginado cuando se encontraba en la oscuridad. La transformación de Javier era palpable, su confianza y claridad brillante. Ya no era el hombre que había sido, ahora era un artista convertido en narrador de su propia vida. En aquel momento se sintió en paz con las elecciones pasadas y acogió cada futuro desafío. La búsqueda de la verdad le había otorgado la fuerza necesaria para abrazar su identidad, y sus sueños de una vida abundantemente creativa ahora parecían al alcance de su mano. Javier sonrió, no solo a los que lo rodeaban, sino a sí mismo. Había conquistado no solo sus miedos, sino también su propia historia. Cada paso lo había acercado a la realización personal. La exposición no solo lo liberó, sino que lo conectó con un futuro de oportunidades. Hoy Javier no es solo un artista, es una inspiración para todos aquellos que enfrentan sus verdades ocultas. Su legado ha comenzado a florecer en la autenticidad de su voz, a través de cada pincelada. La vida que había imaginado, llena de amor y significado, ahora era una realidad. Queridos amigos, necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.